El salario mínimo en Costa Rica es aproximadamente $700. Ese es el salario mínimo. Casi el doble que el de El Salvador. Eso demuestra que ustedes están mucho mejor que nosotros en muchas cosas. Pero aún así hagamos una matemática, le decía yo al presidente, le decía, bueno, si son $700 por salario, y digamos que hay un salario con la suerte de trabajar en el sector formal, con la suerte de tener un empleo, con la suerte de que no tener una familia numerosa y que tal vez es papá, mamá y 2 hijos con un ingreso, entonces son $700 entre 4 personas. Quiere decir que una persona de una familia de 4 con un ingreso de salario mínimo formal en Costa Rica vive al mes con $175, lo cual es bastante bueno para el promedio latinoamericano. Eso por 12 meses son $2,100. Eso es lo que vive una persona en Costa Rica con la bendición de tener una familia pequeña. No, las familias grandes son bendición, me refiero al tema económico, con la posibilidad de que es una familia pequeña y con la bendición de tener un trabajo formal y tener empleo. Y trabajar un mes completo para ganar esto. En el año, un costarricense vive con de ellos vive con $2,100. Entonces yo le decía al presidente de que sería inmoral, antiético y carente de toda justicia que un preso viva con más. Creo que esa debe ser la tasa máxima, debe ser cómo vive un tico trabajador, que pague impuestos para sostener los penales. Porque si un tico está trabajando toda la semana y recibe un cheque, paga impuestos no solo en su salario en sí, que paga seguro social, etcétera, sino que además tiene que pagar impuestos al comprar, IVA, etcétera, y tiene que vivir con esa cantidad, que es buena comparada al resto de Latinoamérica, pero no puede un preso tener un gasto mayor de $2,100, porque sería prácticamente un robo al trabajador tico para sostener a un criminal. Entonces, ya no ahí viene el tema de los derechos humanos, de los que yo siempre digo. Porque el criminal tiene derecho, ¿no? Hay que darle comida, hay que darle salud, hay que darle un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, hay que cuidarlo, etcétera. Pero no más que al trabajador que probablemente además ha sido víctima del que está preso. Entonces, el sistema penal no puede costar más de $2,100 por preso. Sería inmoral. Y entiendo que cuesta más de $2,100 por preso. Más de $12,000. Te está diciendo 2,600. 2,100. 2,100. En términos prácticos, nosotros estamos gastando $1,200 aproximadamente al tipo de cambio del día de hoy por mes por preso, costo operativo. Sí, en lugar de $2,100 por año. En otras palabras, están gastando casi 2 salarios mínimos por reo. Es una injusticia para los costarricenses de bien, que son los que nos están viendo ahorita. Entonces, definitivamente hay que hacer, nosotros, de nuevo, con la humildad del caso, porque muchísimas cosas, bueno, ya incluso hablamos con el presidente de algunas cosas que vamos a hacer, que hemos venido a aprender. Pero si en algo podemos ayudar es que el sistema penal debe reformarse. Y si es importante, creeríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, que el sistema penal debe ser completamente controlado por el gobierno. El sistema judicial decide si la persona es inocente o culpable. Eso sí es en todos lados. Pero ya una vez declarado culpable, ya una vez sentenciado a una pena, debe ser el gobierno que debe de administrar esa pena. Entiendo que aquí hay una especie de suprapoder sobre las penas, el cual pues bota toda la estructura. No se puede planificar si mañana me van a decir que tengo que cambiar esto por lo otro, o que si alguien tiene derecho a tener internet, o tener televisión, o tener tantas visitas íntimas al mes, o tanta cantidad de comida, o tanto tipo de comida. Y a mí me confunde a veces, porque me pongo a pensar, bueno, tal vez esta gente es muy buena, ¿no? Y ellos se preocupan por la comida de los presos. Y está bien, creo yo, que alguien tenga ese corazón y que a pesar de que sea un criminal que ha asesinado y que ha violado y que ha robado y que ha asaltado y que ha sido violento, etcétera, pero bueno, vamos a tener humanidad, ¿no? Y vamos a pensar en su comida.
Pero habría que preguntarse cuántas veces esas personas se han preocupado por la comida de los costarricenses. O en mi caso, cuántas de esas personas que nos critican se preocuparon por la comida de los salvadoreños de bien, los trabajadores, los que a veces no les alcanza para poner suficiente proteína en el plato de sus hijos, o que a veces no les alcanza ni siquiera para comer, o para vivir en condiciones mínimas. Entonces, nosotros sí creemos que el control de las cárceles es vital. Incluso nosotros, antes de iniciar nuestra guerra contra las pandillas, que inició en el año 2022, ya desde el año 2019 iniciamos controlando las cárceles. Y sí sabemos que han hecho un buen trabajo en controlar las cárceles con las herramientas que les han dado, pero las herramientas no pueden ser limitadas, sobre todo en el control de algo tan básico como esto. Esto puede ser el lugar donde se ponen a los elementos de la sociedad que no deben de estar en las calles y donde se controla el 100% de su movimiento, de su actuar, de su hacer, que no puedan salir órdenes de aquí, que no puedan dar órdenes de asesinar, que no puedan coordinar rutas de narcotráfico, que no puedan mandar chips o enviar, les llamamos huilas nosotros, que son las pequeños papelitos donde escriben instrucciones y las envían. O va a ser ese lugar donde se controla, o se van a convertir en cuarteles del crimen, como eran en El Salvador, en donde hasta transmitían por YouTube sus fiestas con prostitutas, con drogas, con luces de discoteca, dentro de los centros penales, y luego las transmitían en YouTube, y cualquiera puede buscar en YouTube los videos, y ahí va a ver videos del 2012, 2011, 2013, en YouTube de El Salvador, donde están bailando ahí las prostitutas en el centro penal, tienen striptease y todo. Entonces, eso no puede ser así. Los cárceles no pueden ser los cuarteles generales del crimen, tienen que ser los lugares donde se tienden esos elementos de la sociedad que se deben de sacar. Incluso nos decían que ellos tenían el proyecto para construir una cárcel. Yo les decía que las cárceles deben de ser construidas pensando en todo eso, en que nadie se vaya a escapar, en cómo se va a controlar, dónde van a salir, cómo van a entrar, cómo van a circular, cuáles son los anillos de seguridad que se van a tener y sobre todo, ya que no todas las empresas hacen cárceles, debe de tener una forma amplia de contratación para poder hacer las cosas que se deben hacer y que salga en un presupuesto pequeño. Pero bueno, eso ya sabrán las finanzas que tiene cada país. Nosotros hicimos la cárcel más grande de toda Latinoamérica para 40,000 reclusos a un costo bajísimo, pero fue básicamente porque la diseñamos nosotros, pues. La diseñamos pensando fuera de la caja y haciendo lo que se tenía que hacer. Y bueno, no estábamos inventando la rueda, pues cuántas cárceles no han habido en los últimos 1000 años como para tomar cientos de referencias excelentes para hacer un lugar del que nadie se puede escapar y que no pueda salir una orden.